Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Belestanga y hoy les voy a hablar un poco sobre el proceso de descolonización en el sistema mundo capitalista. Hay que tener en cuenta que la descolonización surgió fue en el siglo XX a través de la Guerra Fría. Pero para comprender las causas de la descolonización o cuáles fueron los motivos que conllevó a esto, hay que trasladarnos a siglos atrás, en donde en el sistema mundo se presentaba una gran desigualdad debido a que los países más grandes, más desarrollados económicamente, o sea, los más pudientes, tenían un alto dominio sobre los países poco desarrollados debido a que explotaban sus recursos naturales, y no solamente los naturales, sino también que explotaban la mano de obra, o sea, explotaban al pueblo y a los trabajadores. Y esto lo que provocaba era que los países menos desarrollados, aunque tenían el potencial, aunque tenían los recursos, se les hacía complicado, vamos a decirlo así, que tener un desarrollo propio. Y esto era altamente beneficioso para los países más grandes, ya que ellos eran los que dominaban y los que tenían más ganancias de los recursos y de la mano de obra. En aquel entonces hay que tener en cuenta que el sistema mundo se dividía en tres factores: los países centro, que eran Inglaterra, España, Francia y Estados Unidos; los países semiperiféricos, en el cual se encuentra India, China y Rusia; y el resto de los países de Asia, de África y de Latinoamérica eran tomados como periféricos, ya que eran los países más pequeños. Los países centro, su economía era tan alta porque eran los que dominaban, vamos a decirlo así, que eran los países más pudientes, y ellos que tomaban la materia prima, los recursos y la mano de obra de los países periféricos, que eran los más pequeños. En cambio, los semiperiféricos eran aquellos que tomaban un poco de ambos, que tenían en parte una autonomía de los países centro y de los periféricos. Ahora, los periféricos, como ya hemos mencionado, eran los países poco desarrollados, aquellos que estaban sujetos al dominio de los países centro, y no solamente en el ámbito económico, sino también en el político y en el social, ya que eran los que lo dominaban, aunque como ya dije contaban con los recursos, pero no tenían una autonomía. Y aunque ellos eran los que ponían las materias primas, aunque ellos eran los que ponían la mano de obra, eran los que obtenían menos ganancias debido a que ellos que proporcionaban la materia prima a un bajo precio, y los países más pudientes vendían el producto a un alto precio, o sea que tenían una alta ganancia, porque ellos se basaban en que mientras más astuto o innovador sea, más ganancias tú vas a tener. Ahora bien, cuando se entra al siglo XX, para la mayoría de las personas esto es algo totalmente normal, que así es como funciona el mundo, pero un grupo pequeño de personas, y entre esos encontramos a Emmanuel Wilde, expresaba que no podía haber esta clase de desigualdad en el mundo y que era una injusticia. Y de ahí es donde viene el proceso de descolonización en el siglo XX, con el fin de reclamar los derechos de autonomía y autodeterminación. O sea que estos países poco desarrollados que tuvieran una autonomía y un gobierno propio, en que ya no estuvieran que bajo el dominio de las grandes potencias extranjeras. Y esto fue lo que se enfrentó a la Guerra Fría, pero por causa de la ideología, del dominio y del capitalismo. Pero fue lo que terminó con el dominio colonial, o sea, con el imperio colonial. Esto quizás hoy en día lo presenciamos, lo vemos, pero hay que conocer la historia para comprender de dónde viene todo esto, y que hoy en día quizás lo vemos de una manera disfrazada, pero
esta es nuestra historia, este es el proceso de descolonización de donde venimos y hay que tener en cuenta que la igualdad es muy importante, ya que tenemos que ser que países con autonomía en que nos podamos desarrollar de manera propia. Y esto hay que tenerlo en cuenta y muchas gracias, espero que les haya gustado.